La educabilidad es propia de los seres humanos porque solo a ellos se les ha ido dando la voluntad y moralidad. Díaz agrega el hecho de que la educabilidad nace con la forma de ser el hombre, se desenvuelve en equilibrio dinámico o tensión hacia y se orienta hacia la realización personal. Al nacer tenemos la tarea de hacernos y para lograrlo nos valemos de un tiempo, un espacio y un contexto histórico que nos brinda la oportunidad de vivir y captar valores. Algunas características como la intencionalidad, la flexibilidad, la comunicabilidad y la perfectibilidad limitada hacen de la educabilidad un proceso que supone cambios cognitivos exclusivos del hombre que se logra por el proceso de apertura, participación y donación entre profesor y alumno. Concepto y características de la educabilidad. Las características de la educabilidad desde la perspectiva personal, según Piaget, están relacionadas con el derecho a la educación, entendiendo este como el derecho a formarse de acuerdo a sus posibilidades personales, considerando la obligación de la sociedad de hacer de sus posibilidades realizaciones efectivas y útiles. La educación desde la perspectiva dinámica se asocia con la libertad y la autoridad, ya que una formación limitada y egoísta no resuelve su vida. No, es que no risa yo. ¿Qué no risa haciendo esto? No, venir atrás. Déjalo, lo voy a hacer reír, dígalo. No, es que no, yo estoy seria. ¿Tienes que volver a ver? Sí, yo me puse a reír. No me hagan reír. Pero venga, no, primero presentes en la primera. La educabilidad, Leonardo Enrique Hoyos Bambagüe. Se entiende que la educabilidad es propia de los seres humanos porque solo a ellos se les ha dado la voluntad y la moralidad. Díaz agrega el hecho de que la educabilidad nace con la forma de ser el hombre, se desenvuelve en el equilibrio dinámico o tensión hacia y se orienta hacia la realización personal. Al nacer tenemos la tarea de hacernos y para lograrlo nos valemos de un tiempo, un espacio y un contexto histórico que nos brinda la oportunidad de vivir y captar valores. Algunas características como la intencionalidad, la flexibilidad, la comunicabilidad y la perfectibilidad limitada hacen de la educabilidad un proceso que supone cambios cognitivos exclusivos del hombre, que se logra por el proceso de apertura, participación y donación entre profesor y alumno. Concepto y características de la educabilidad. Características. Las características de la educabilidad desde la perspectiva personal, según Piaget, están relacionadas con el derecho a la educación, entendiendo este como el derecho a formarse de acuerdo a sus posibilidades personales, considerando la obligación de la sociedad de hacer de sus posibilidades realizaciones efectivas y útiles. La educabilidad desde la perspectiva dinámica se asocia con la libertad y la autoridad, ya que una formación limitada y egoísta no le resuelve su vida. La educabilidad desde la perspectiva intencional parte de la necesidad de una influencia heterónoma que le eleven el deber ser y que se encuentra en la heteroeducación y en la autoeducación, donde se perdería la normatividad, la intencionalidad y el carácter dialógico. La educabilidad desde la perspectiva necesaria es entendida como necesaria para alcanzar la autorrealización, la personalización y la socialización. Límites de la educabilidad. La educabilidad permite reconocer las potencias que son la infraestructura psíquica de las operaciones espirituales, pero al tiempo identifica una perfectibilidad que se limita por la corporeidad, entendiendo que la totalidad humana está impregnada de todo lo bueno y perfecto, y todo lo imperfecto y defectuoso, lo cual se explica por las actuaciones conjuntas de los límites biopsíquico, social y espiritual. El pesimismo pedagógico es una corriente genetista que tiene su origen en el siglo XIX.
la cual opina que todo el desarrollo personal depende de factores constitucionales, hereditarios y congénitos. En este grupo cabe el fatalismo caracteriológico, que asegura que todo proceso educativo es inútil, tal como lo expresan Lombroso, quien dice que un delincuente es nato, al igual que un héroe, y un Schopenhauer, para quien lo benévolo o maligno es innato. El fenómeno educativo, desde el planteamiento pesimista, resulta ser de esfuerzo desproporcionado, desorientado respecto a los objetivos básicos de la naturaleza y una suplantación inconsciente de metas que ya eran propias de un proceso evolutivo. El optimismo pedagógico. El optimismo pedagógico, según Quintana Cabanas, promueve el hecho de que la personalidad es intervenida por factores o causas ambientales. Tenemos un optimismo pedagógico de determinismo sociológico, representado por Owen, quien alude que la educación, además de moldear, tiene un poder configurador absoluto. Por otro lado, el optimismo pedagógico de la vertiente psicológica, del cual uno de sus representantes es Gabriel Tarde, que precisa que la personalidad es plástica o manipulable y se va configurando poco a poco según sea sujeto de las experiencias, tal como lo indica el conductismo. Optimismo moderado. El optimismo moderado tiene una postura en la que confluye lo genético y el ambiente en el desarrollo humano. Respecto a esto, Castillejo aclara que la carga genética, filogenética y ontogenética ponen en límite a la capacidad de autorrealizarse y de hacerse. Limitaciones generales a la educabilidad. Limitaciones de la educación del ser humano. Para Harman, el fondo irracional de la educabilidad está constituido por contradicciones y aporías. Entre las contradicciones identificadas está la del determinismo, libertad, afectada por la corporeidad sometida a una determinación genotípica e indeterminación propia del ambiente. Otra aporía es la oposición entre naturaleza y cultura, en la cual Herbart habla del reconocimiento de una educabilidad limitada por la individualidad del niño y por la bilateralidad de toda educación. Limitaciones derivadas de la intervención técnica. Como limitaciones derivadas de la intervención técnica está el riesgo del educador de subjetivar la relación con el educando y la de no permitir un proceso educativo absolutamente planificado. Descripción de la espiritualidad del ser humano. La espiritualidad del ser humano permite ubicar la educabilidad como un privilegio propio de él, por ser el único que es dueño de una dimensión espiritual. Solo el espíritu de un ser humano es flexible y dúctil, por tanto cumple la primera condición de la educabilidad. Teorías personalistas. Las teorías personalistas de Max Scheler y Mantovani apuntan a la educabilidad como posibilidad de un ser humano que es expresión de naturaleza y espíritu, reuniendo de esta forma el vitalismo y existencialismo propios de todo ser humano, así no haya alcanzado la educación. Como conclusión personal, se puede decir que no siempre los procesos educativos se pueden garantizar efectividad, entendiendo esto como el hecho de la responsabilidad que se tiene en las instituciones educativas como educador, un educador competente para organizar procesos y seguir recomendaciones adecuadas de acuerdo a las necesidades y expectativas de los estudiantes. La educabilidad lleva implícito el ser y el deber ser, y para que esto se dé es necesario que se identifique qué es lo que el estudiante quiere lograr y qué es lo que la institución y la sociedad esperan de él. En las instituciones debemos identificar a través de los espacios de proyecto de vida lo esperado por nuestros estudiantes y a través de las pautas escritas en el manual de convivencia las normas que se deben seguir para alcanzar ese ser esperado por la institución y la sociedad. Si algunos aspectos como la maldad son innatos, la educación como mecanismo de salvación está perdido. Esto resulta desconcertante a la luz de las situaciones de convivencia que a diario se resuelven en la institución educativa, las cuales en algunos casos hacen complejas
al momento de explicar, porque uno se encuentra con estudiantes que en la apariencia lo tienen todo y aún así es como si todo les faltara, y otros por el contrario poseen situaciones de sobrevivencia y aún así su capacidad de resiliencia es mayor. Gracias.